Buenas noches. Este lunes tenemos buenas noticias para todos los seguidores de Actores Productivos, o yo no. Nos tiene el doctor Walter Reyes, quien es docente de la Universidad Técnica de Babahoyo. Antes de entrar, como dicen, en la buena noticia de nuevos materiales de arroz promisorios, doctor Reyes, sabemos que durante la noche de ayer y casi parte de la mañana de hoy, sectores como Ventanas, que están más arriba de Babahoyo, eh, presentaron fuertes lluvias. No hay inundaciones en esta parte baja en donde usted se encuentra todavía. Bueno, sí están cayendo lluvias, pero aún no vemos así sectores inundados fuertemente, como se ha visto por los sectores que usted mencionó, pero ya la lluvia se está haciendo más frecuente y es muy probable que se vengan esas cosas también para esta zona. Bueno, doctor, hablemos de todo este trabajo, más de 9 años que ya sus frutos, tal vez obtendremos de todo este esfuerzo de la universidad, de sus docentes y parte de sus alumnos, dos o tres materiales nuevos. Háblenos de ello. Siempre hemos tenido la oportunidad de conversar y creo que algunas cosas ya se han adelantado, se han mencionado. Sin embargo, estamos permanentemente trabajando en nuevos ensayos, los materiales que se han generado a través de todos estos años con la Universidad Técnica de Babahoyo, conjuntamente con Arroz, que es esta corporación de las asociaciones de arroceros del Ecuador, que están realmente unidos a nosotros y en grupo trabajando para poder sacar adelante el proyecto. Al momento disponemos ya de las 4 líneas promisorias de mejor comportamiento agronómico, productivo y también en su calidad de grano, ¿no? Entonces, creo que son características importantes de estos materiales que nos están llevando a tener ya en pocos meses nuevas variedades para nuestro país. Entonces, estamos con los productores cuando conversamos y ellos ven, porque realmente ellos han visto ya las parcelas comerciales en el campo y ya hace mucho tiempo están ellos queriendo semilla del material. Entonces, las características, pues, no sé si las puedo mencionar ahorita, pero Claro. las más Ujú. importantes, rendimiento alto, ¿no? Realmente desde el momento que ya pasamos los mejores materiales que tenían ya un rendimiento alto allá en Babahoyo, donde se inició el proyecto, donde con los estudiantes empezamos los cruzamientos, luego el proceso de selección, pues fue todo lo que se hizo allá en Babahoyo, pero hasta la filial 4 que fue donde estuvimos asentados en esa zona, luego ya pasamos a otras zonas como Santa Lucía, Daule, Yaguachi. Incluso hemos hecho ensayos en la península de Santa Elena y hasta para allá, para Manabí, en Rocafuerte, por ejemplo. Bueno, en 2 o 3 zonas allá donde también tienen un buen comportamiento estos materiales. Entonces, el rendimiento varía un poquito de la zona. Y Babahoyo, pues está en 10 toneladas por hectárea en promedio, los materiales, ¿sí? Y yo creo que eh, dándole un poquito mejor de manejo, podríamos llegar un poco más, ¿no? En Daule está entre 11 y 12 toneladas, perdón, en Santa Lucía entre 11 y 12, y en Daule que hicimos en uno de los ensayos, estamos por casi 13 toneladas por hectárea. Entonces, estas características de rendimiento es lo que realmente en los momentos que hemos hecho estas visitas técnicas o días de campo que siempre han estado programadas y que hay muchos productores que han asistido a estos eventos, ellos se dan cuenta muy bien de cómo es este material. Entonces, por el lado del rendimiento, estamos realmente superiores a cualquier otro tipo de material que se encuentre en el mercado como variedad comercial. Una aclaración. Este rendimiento es húmedo y sucio. Sí, claro, es un rendimiento. Cuando recién se cosecha, se lleva esa producción a Ujú. donde está la balanza y entonces ahí eso es lo que se obtiene, ¿no? Claro, hay que hacerle
cálculos para terminarlo limpio y seco, pero en todo caso se dice fue lo que se cosechó en todo caso. Ujú. Doctor Walter, las investigaciones a veces se estrellan con cuando uno de los eslabones de la cadena no participa, los industriales. En este caso, usted nos diría, Bueno, estimado Juan Carlos, los industriales también están participando. ¿Cómo quisiéramos que todos ellos participen? Pero yo pienso que hay actores importantes que están en esa área que lo están haciendo. Entonces ellos ya conocen el mm, material, ok, de qué se trata, y yo creo que con todos ellos, los productores, los industriales y los consumidores, que al final del día es a lo que tenemos que llegar y gustarles. Entonces, yo creo que con esos tres grupos podríamos tener un sí. impacto de las nuevas variedades en el medio, en el entorno. Entonces son materiales muy comerciales, según lo que dicen los industriales, rendimiento de depilado, características del producto. Sí, en términos de calidad de grano, que se han hecho también las Ujú, investigaciones, pues tienen un índice superior de rendimiento de grano en piladora. eh, a veces se asemeja mucho a la variedad comercial, pero a veces va a depender de la zona donde traigamos la cosecha, incluso es un poco más arriba, ¿no? En su comportamiento como grano entero, ya, que finalmente es lo que queremos ver. Ahí hay un poco de el tema del sabor, el aroma que tiene es ujú, único, ¿no? Esto no es diferente y es más delicioso. Probablemente lo que estaríamos quizás, que nos faltaría evaluar, y que creo que por ahí se hizo una prueba, sería en el tema del envejecimiento artificial, que por ahí probablemente aún no llegan las variedades comerciales, pero si tenemos un alto rendimiento, donde las comerciales no llegan, si tenemos el manejo del cultivo, que tenemos casi 2 semanas de ciclo de cultivo más corto, o sea, más precoz nuestras variedades. Una planta más baja, que es muy beneficiosa porque si la planta es más baja y las plantas voluntarias, las plantas malezas, generalmente el puyón, arroz rojo, como se le llame, son mucho más altas, entonces ustedes facilito las identifica dónde están. Entonces las voluntarias son plantas de las variedades comerciales que quedan en el campo, entonces es fácil manejar estas nuevas variedades por su arquitectura, ¿no? Una planta ya. muy erecta y de muchos macollos, van allá de 30, 40 macollos a veces, que nos deja sorprendido a veces la cantidad de macollos que se siembran, ¿no? Y con un manejo de 3, 4 plantas por sitio es suficiente y un semillero de 18 días tenemos para nosotros tener una excelente producción. La época seca siempre es la época más productiva, ¿no? Versus la época lluviosa, porque sí hay su diferencia en las dos épocas. En la época lluviosa se va a bajar un poco ese rendimiento, pero en la época seca, con todo el manejo integrado que se le da al cultivo, nosotros fácilmente en Daule llegaremos a las 13 toneladas por hectárea, en Santa Lucía 12, en Babahoyo 10. En el manejo agronómico es muy exigente en qué, No, ¿no? Muy rústica. usted maneja su variedad como la manejan las otras. O sea, el manejo es el mismo, solo que usted tiene que considerar algunas cosas. Por ejemplo, al ser casi 2 semanas más precoz que lo Ujú, convencional, usted tiene que distribuir el fertilizante que le va a echar para todo el ciclo, va a tener que ir un poco adelantando las aplicaciones. Si usted le hace 2 o le hace 3 aplicaciones para que el cultivo salga, usted tiene que considerar la formación del primordio floral. Entonces, eso en algunas variedades está entre 40 y 45 en las comerciales, en las de nosotros están en 38 días. Entonces, hay que considerar eso para poder nosotros repartir esa dosis que necesita el cultivo por la necesidad mismo que demanda el cultivo, hay que distribuirla en ese tiempo, porque si no, la aplicamos muy tarde y una planta ya con primordio formado y fertilizada, prácticamente estamos perdiendo plata y no vamos a poder lograr el rendimiento adecuado. Hay que ponerlo mucho antes para que el primordio aproveche el nutriente eficientemente. dos factores para considerar. El primero, suelos cansados, muy trabajados, y el segundo es el cambio climático. Ante estos dos elementos que ha notado, Bueno, es verdad que hay productores que están en el cultivo de arroz por años y están en el arroz y en el arroz.
Entonces sí hay, creo que tecnologías que manejan otros países como Brasil, que rotan los cultivos, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos que el país tenga un proyecto grande de rotación de cultivos, porque por el mismo tema de plagas y enfermedades tenemos que romper esos ciclos del ataque de estas plagas. Entonces yo creo que sí es necesario un poco ir al campo y explicarles qué significa rotación de cultivo a los productores, que yo creo que sí hay zonas donde podemos hacer arroz, maíz, soya, o por lo menos arroz, soya. O sea, debemos rotar para hacer este quiebre, como digo, la, el medio necesita que recupere un poco, ¿no? Del suelo. Entonces, el suelo cansado, la soya le hace muy bien. Hay zonas, por ejemplo, que se inundan. Probablemente por ahí el mismo hecho de que se inunda, el agua que viene año a año pasa por ahí, lo deja un tanto como que recupera la fertilidad, pero no son todos los suelos de esa manera. Entonces, hay que tener proyectos, como le digo, a nivel ya nacional. Eso es el Ministerio de Agricultura, debe de hacerse un proyecto que haga y que ya se implemente, porque rotación de cultivo es lo que necesitamos. Por el tema del cambio climático, yo creo que nosotros con estas variedades de ciclo más cortos podremos nosotros movernos un poco hacia estas temporadas donde quizás el clima no nos afecte tanto. Las lluvias vienen ya en diciembre, pero probablemente en sectores donde hacen 12 hasta 3 ciclos de producción, con estas variedades de ciclos más cortos podamos llegar a antes de diciembre que comiencen quizás estas lluvias fuertes que nos puedan tal vez dañar, ¿no? Pero en cuestiones de cambio climático, pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso del agua, que a futuro vamos a tener que utilizarla eficientemente, el tema por el mismo hecho de todo esto que sucede en el ambiente, de la aparición de nuevas plagas, de nuevas enfermedades. Andan por aquí a veces estas mosquillas que son pequeñas, que son blancas, que se pegan en todas las plantas, ¿no? Las plantas en los jardines están afectadas por este tipo de plagas. Entonces, ¿quién quita que este cultivo también, pues de repente vaya a ser afectado por alguna otra plaga nueva que aparezca? Pero es por todo este efecto que tenemos, el efecto de cambio climático. Echemos números, costos de producción. Bueno, los costos de producción nosotros ya lo hemos más o menos establecido Ujú. con los rendimientos que se tuvieron allá en la época seca Ya. en Daule y en Santa Lucía. Entonces, estamos en lo que es rentabilidad, le calculamos un 40% más. O sea, usted tiene un 40% ya de rentabilidad de activo. Entonces, va a depender la tecnología que usted le dé, porque todo depende de la tecnología que usted le brinda. Usted tiene que manejar eficientemente la fertilización o la nutrición, ¿verdad? Que debe de conocer todos estos parámetros para que poder llegar a esa cosecha que se quiere. El tema varietal. Si usted tiene una variedad mejorada, pero la va y la siembra y la deja botada, usted no va a cosechar nada. Por ejemplo, el tema varietal, el tema de nutrición, control de plagas, enfermedades, yo creo que son como que las cosas más importantes para poderla llevar a tener un cultivo rentable en su máxima expresión. Entonces, mientras más tecnología le demos al cultivo, usted va a lograr mejor rentabilidad. Entonces, va a depender mucho de esos factores. Doctor Walter Reyes, el aspecto fitosanitario. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy buena con las 4 líneas que estamos promocionando en Daule, ¿no? Donde el productor decía, mire, las 4 líneas son menos afectadas comparadas con las comerciales en plagas y enfermedades, nos dijo, pero Hablemos nos hizo, de por qué ejemplo, plagas. el falso carbón. Ya. El falso carbón, que también es un hongo que molesta. Él dijo, mire, le atacó, pero en un menor grado, pero a la Ujú. línea 07 no le atacó. Eso, y estando todas ahí el mismo. Entonces, él estaba contento porque había una línea que no le atacaba esa enfermedad. Pero en el manejo normal que hemos realizado en estas parcelas comerciales, se conoce que los integrantes importantes de este proyecto que siempre están, ¿verdad?, colaborando, como el ingeniero Eitel
Rodríguez, el ingeniero Wellington, perdón, Eitel Lozano, ¿no? Ah, Wellington Rodríguez, Javier. Entonces, aquí hay personajes que ellos ya tienen estimados, ¿no? Entonces, el manejo del cultivo es similar. O ya. sea, aparece hidrelia, hay que controlarlo. No podemos dejar que venga el hidrelia y le desaparezca Mm. el cultivo, ¿no? Si le aparece el espodóctora también. Todo tiene su tiempo. Parece singamia también, hay que controlar. Entonces, no es un cultivo que vamos a decir que porque tiene un parental silvestre, como es el Oryza rufipogón o el cuyón, que es uno de los parentales, no es que por eso no le van a atacar las plagas de enfermedad. Sí le atacan, pero en un menor grado. Ya está, eso lo puede incluso mencionar, como le digo, el ingeniero Eike Lozano, que es el que creo que ha hecho más parcelas comerciales. Él ya ha sembrado hectáreas, ¿no? Ya no son lotecitos, sino ya 20, 25 hectáreas. Y se manejan en esas condiciones y siempre él muy contento de ver que cuando crece la planta es muy verde, masculla bastante y cuando viene la cosecha también lo deja contento por la rentabilidad que tiene el cultivo, ¿no? Ahora, ¿ustedes cómo se van a cuidar? Yo digo sí, porque estos materiales tienen un enemigo, el que no se emplee la semilla adecuadamente, no hayan ofertantes de un material certificado. ¿Qué dirían? Bueno, nosotros necesitamos estar en la cadena de producir material certificado. Por eso tenemos una alianza con una empresa, Ah, ya. no sé si es prudente decir el nombre, No, pero es, dígala, porque hay que aplaudir a estas sí, empresas privadas. ellos, a Garismal, que es la empresa, cuando conocieron del proyecto, se interesaron Ujú. en los resultados de nuestro proyecto. Entonces, esta empresa fue bienvenida cuando se acercó a los dirigentes de Corno Arroz, que también me invitaron a esta reunión. Entonces, yo lo vi que la idea era muy buena, entonces empezamos a conversar. Ya. Y bueno, entonces él dijo, vea, nosotros podemos tener aquí un paquete tecnológico con nuestros productos más la semilla o producir semilla para poderla nosotros también distribuir en nuestros locales ya con el nombre, el nombre, ¿no? Con un nombre de una de las variedades que tenemos. Entonces él dijo, no, a ver, aquí hay cuatro líneas, le ponemos un nombre y aquí tenemos cuatro candidatas a hacer variedad en el futuro. Entonces él apoyó todo a tal punto que en los actuales momentos Agarismal ya firmó el contrato con INIAP para Ujú. poder hacer los ensayos o el estudio que INIAP hace como comprobación de las características, porque por ejemplo, puede decir Eite Lozano, puede decir Walter Reyes que el arroz produce tanto, mide tanto, macoya tanto, todas las características, pero yo lo registro, yo sé que confío en mis datos, pero el INEAP también quiere comprobar. Entonces hay que darle un contrato, hay que pagarle un Ya. presupuesto al INEAP para que haga la verificación de esas características o la validación de esta información en los campos. Entonces, actualmente tenemos ya, creo que esto se sembró al inicio de diciembre, las parcelas. Entonces, estamos con tres parcelas, en Babahoyo, allá en CDG, aquí en Yaguachi, ya en una de las fincas, creo que Ujú. del ingeniero Carlos Ulloa, y en Santa Lucía, en una de las fincas del ingeniero Eitel Lozano. Entonces, estamos distribuidos en las zonas arroceras, que van luego a tener un impacto en cada área, que era lo que el INEAP recomienda de que se hagan esos estudios porque después esa semilla debe ser recomendada para esa área de impacto que tiene cada una de estas zonas. Entonces, ahorita están en pleno desarrollo, increíble, esos ensayos están creciendo de una Ujú. maravilla, están muy sanos, muy verdes. Yo estuve hoy en la de Babahoyo ahí, Ya. pero me impresiona de cómo crecen rápidamente, muy saludable las patas. Entonces, En el INEAP condiciones está adversas, dando, ¿no? Esa temperatura últimamente, sí. los rayos solares son ultravioletas. mm, Sí, ahí hay que tener, bueno, hay que observar, porque ya. recuerden que lo que usted mencionó ahorita, la temperatura, estos rayos que ultravioleta, cuando empieza la floración, si este tipo de clima está presente en ese rato, ahí es donde se pueden producir granos vanos, recuerden, ahí donde hay menos abejitas polinizando.
O sea, ahí hay factores a veces que son en contra, ¿no? Claro. De que no se pueda producir en su totalidad y puede haber un, hay un factor que lo pueda un poco perjudicar, pero en general nunca hemos tenido problemas de eso, ¿no? Sin embargo, se tiene que considerar porque en las estaciones Ujú, meteorológicas que están cercanas hay que tomar los datos, a ver en esos días que en los periodos de floración, a ver cómo está la heliofanía y todo, la temperatura, lluvia, que pueden ser factores que a futuro, cuando cosechamos, digan, uy, chica, se nos bajó la producción, ¿qué pasó? Pero entonces teniendo esos datos y sabiendo que eso sucede generalmente, esos factores pueden ujú. perjudicar el rendimiento al final del día. Pero confiemos que todo esté bien, que el Sí. clima se nos porte bien y que vamos a tener una buena cosecha en esos ensayos. Bueno, esto hubiera salido mucho más rápido porque no les ha jugado a ustedes o no han contado con el suficiente financiamiento, ¿es cierto? Claro, hemos tenido, bueno, la pandemia nos detuvo ahí un Ah, bueno. tiempo. Ese tiempo es que el tiempo que nos tomó la pandemia, si no hubiera sucedido, ya vamos a quitarle ese tiempo. Ya hace rato tuviéramos variedades Estaríamos liberadas. comiendo ese arroz. ¿Mm? Hace rato. Entonces, pero bueno, por algo pasarán las cosas. Entonces, después que ya pudimos regresar al campo otra vez, empezamos con los experimentos, los ensayos, las Ujú. parcelas a nivel comercial que se hacían acá en Babahoyo, en Santa Lucía Daule. Yo pienso que a la final vamos a terminar. Queremos que este año, al finalizar este año, ya estamos ya prácticamente en febrero, pues ya tengamos ese informe de línea porque van a ser dos ciclos, ¿no? La época lluviosa, que ya vamos a terminar la cosecha justamente cuando vaya terminando, si ojalá no se nos extienda esto por el Ujú. tema del fenómeno del niño, cosechamos eso y por ahí por mayo estaríamos ya estableciendo el nuevo ensayo de la época seca para Ajá. ya mayo, El junio, más julio, agosto. favorable. Ujú. Octubre, noviembre, ya estaríamos recibiendo el informe técnico del INEAP y enseguida pues al tema del registro de las variedades ya en el Ministerio de Agricultura. En este tiempo de aquí hasta ese momento que le digo, tomará el tema del SENADI, ¿no? El tema de propiedad intelectual, toma como unos 3 meses. Yo pienso que para eso hay todavía mucho tiempo. Y ellos pues no tienen restricción de que si yo empiezo el registro ahora o lo empiezo un par de meses después, no va a pasar nada porque ellos solo necesitan es la información generada en nuestros experimentos. O sea, ellos no necesitan la información generada en los experimentos lineales. Entonces, en eso estamos ahora, en el tema del SENADI, que hay que coincidir con el tiempo del informe de INEAP y pues enseguida vamos al tema ya de liberación de variedades. Por eso es que creo yo que el grupo de los arroceros más la empresa debe reunirse en el ciclo de la época lluviosa para Ujú. hacer una propagación, para tener la Así va. semilla tipo registrada, para producir un poco de semilla para el momento de la liberación, no solamente llegarle con el tema de que ya está liberada, pues el productor dice, pero si liberan, pero ni Sí. siquiera una librita de semilla nos dan. Entonces, tener semilla para poder tal vez darle o sacarle su bolsito de semilla, pero a la vez tener ya semilla para poderle vender y quien quiera comprar, pues que siembre nuevos materiales. Entonces, ese más o menos es la visión que tenemos Ujú. para el futuro al momento de la liberación de las nuevas líneas. Entonces, ese es el plan, Juan Carlos. Pero hasta aquí, doctor Walter Reyes, el financiamiento, ¿quién ha salido de qué bolsillos? La universidad, Bueno, de la Universidad Técnica de Babahoyo y de los arroceros. Sí, exclusivamente. Y de esta así empresa es. privada que entrará a la distribución de la semilla. Sí, claro, por supuesto. Ya. Ahí ya vienen los temas de que hay que agregar a este grupo, a los semillaristas, para que esta empresa luego contrate con ellos, le produzcan la semilla y ellos ya hagan todo este proceso de envasado, bueno, todo el proceso que hace para poder distribuir la semilla luego en los locales, ¿no? Tengo Sí. entendido que sacar un nuevo material, bueno, eso acarrea una inversión de millones de dólares.
¿Ustedes cómo han hecho? Mm, bueno, los países yo pienso que ya se han desarrollado y países que tienen proyectos grandes como Brasil, ellos Mm, invierten eso porque tienen todo ese aparataje de investigadores, de estaciones experimentales y las empresas que le dan el dinero, ¿no? Y el gobierno que también apoya. Pero nosotros yo pienso que fue un inicio de un programa pequeño, yo pienso, no fue un programa así sí, de era muchísimas para, líneas ni de millones, no, pero sí fue un programa de cruzamientos, ya donde utilizamos estas especies atípicas utilizadas en los programas de mejoramiento genético a nivel internacional. Porque imagínense, no sé en dónde se ha cruzado un puyón con un japónico. sí, No, no, solo aquí se nos ocurrió. Entonces, siempre se cruzan las variedades índicas. Entonces, índica con índica se están cruzando en Colombia, en Brasil. Entonces, no se cruzan estas variedades de esta manera, buscando genética diferente, no. ya, Entonces, por eso es que tenemos que pensar que siempre cuando usted cruza individuos de genética que no sea similar, que sean realmente individuos de genéticas totalmente aparte, ¿no? Es donde vamos a poder encontrar una mayor diversidad en los individuos, en la progenie. Pero si usted cruza un mismo grano largo, que son el Oryza sativa, ¿verdad? Subespecie índica, y están cruzando índicas con índicas, pues ya muchos de esos genes ya están en la ya, mayoría. Entonces usted está cruzando casi que individuos como que de la misma genética, entonces variabilidad genética no va a poder encontrar así tan amplia. Pero por ahí, si alguien encontró una variedad con una resistencia, lo que hace es cruzar esa y va, pero va a seguir en la misma línea del grano largo, de la hilo. Pero si usted cruza individuos de genética diferente, ahí es donde usted genera la verdadera diversidad de estos individuos nuevos, de la progenie nueva y donde podrá seleccionar realmente los más productivos, los que macollan más, los granos largos, la calidad en el sabor, en el aroma. Eso es, entonces buscar esa genética diferente, ¿no? Eso, el arroz japónico puro, el que es redondo, el que es pequeño, que tiene un sabor muy agradable, eh, muy mm, aromático, ¿verdad? Muy suave, pues estas líneas lo heredaron, esa característica. Y heredó el grano largo que tiene el puyón. Entonces tenemos un arroz de grano largo ya con características que yo me atrevo a decir que están siquiera en un 70-80% con sabor de tipo japonés. Muy agradable el sabor. sí. Sí, Bueno, sí. entonces digamos es un 20 o un 30% japónico y un 70% rústico nuestro, No, el puyón o como, al revés, o o sea, 50 más 50. 70% con sabor a pullón. Yo creo que en términos de sabor, es que recuerden que los genes se heredan, pero si usted habla del sabor, le dice, le domina el Ah, sabor bueno, con japónico, pero el otro por ciento tiene ahí un poco del otro, ¿no? Pero en términos de la característica de la planta, por ejemplo, la parte ya, rústica de tiene más de adaptabilidad, puyón. le domina el puyón. O sea, cada Ah, gen domina en la característica de la planta, la altura de la planta, los macollos, sí, son genes. Entonces, cada cosa que domine allí, usted tiene que ver si vino del padre o vino de la madre. bueno, doctor Sí. Walter Reddy, yo agradeciéndole, por cierto, ustedes recibieron del CNC algo rápido, una cantidad de dinero o van a recibir Sí, para bueno, la investigación. CNC en días pasados, un pocos días atrás, nosotros preparamos un proyecto de transferencia de tecnología. Es para validar estas variedades que Ah, nosotros tenemos, las vamos a poner en 20 cantones, de 8 de la provincia de Los Ríos y 12 de la provincia del Guayas. Vamos a poner 1 hectárea en cada cantón, ya, pero se viene una capacitación intensiva a los productores para un poco hacerles tener una visión de cómo se deben de manejar los nuevos materiales y ya, que ellos vayan aplicando todos estos manejos integrados del cultivo, ya la nutrición, hacerle ver por qué se debe aplicar el fertilizante en estas temporadas y no después que ya. florece,
¿por qué no aplicar un producto, por ejemplo, un fertilizante foliar, cuando ya no le va a hacer ningún efecto al cultivo? O sea, Mm. van a estar los especialistas de cada rama, los entomólogos, los fitopatólogos, los nutricionistas, los de genética, explicándole al productor allá en las Perfeccionando, reuniones. perfeccionando Así es. lo que Yo haya que pienso que ellos perfeccionar. conocen mucho, pero esta Ya. información los va a fortalecer. Entonces, con las asociaciones de estos cantones, hacemos estos grupos y vamos a ir a hacer estas parcelas demostrativas para que ellos vayan viendo el día a día, a medida que van pasando. Si le ataca una plaga, pues vamos a ir con el grupo técnico a decirle, bueno, esta plaga es tal cosa, se la debe controlar con esto, con esto y con esto, no la dejemos pasar del umbral Ya. económico. O sea, que ellos entiendan esos conceptos para que pasen luego a manejar muy bien, no solamente las nuevas variedades, sino que también cualquier variedad que tengan ellos en sus manos, ¿no? Hacerles ver el ciclo de cultivo que tienen, que no todas son iguales, todos esos parámetros que ellos deben de manejar cuando están inmersos en este cultivo tan importante como es el arroz. ¿Y estos casi $60.000 de asignación alcanzan? Bueno, para lo que vamos a hacer, en realidad hay una parte que pone CETESID, pero hay otra parte que pone la Universidad de Ah, Babahoyo en términos, pero vamos a decir parte en especie, como decimos. Pone a los técnicos, pone ¿cómo es? Con arroz, pone la empresa Garismal, pone vehículos y eso. O sea, asciende el costo casi a $90.000 uniendo estos presupuestos, pero básicamente son los $58.000 que alcanza para comprar bombas, comprar todos estos productos fertilizantes, todos estos pesticidas que necesita el cultivo para y poder hacer eficientemente el manejo de ellos, ¿no? Y ahí es cuestión de que la autoridad de la universidad nos otorgue el permiso para salir a dar las charlas, la movilización. Se contratará también un nuevo técnico para este mismo, un poco la logística, ¿no? ujú, De movilizarnos y llevarnos hasta los sitios. O sea, yo creo que el aporte de ellos realmente va a ser muy beneficioso, ¿no? Porque al final ya. del día, la primera etapa del proyecto es un poco conversar qué va a ser el proyecto y luego hacerle las charlas de los temas y después establecer en mayo más o menos tenemos planificado establecer las parcelas ya en el campo y de ahí para allá es ir mirando el manejo, ¿no? A decirles, Bien. bueno, ahora es la siembra, el semillero se hace así, tenemos que manejarlo así, con esta densidad de siembra. Y luego viene el trasplante, vienen los ataques, que primero aparece la hidrera se la maneja de esta manera, se la controla así. O sea, de ahí viene todo el tema ya de la capacitación, porque básicamente es capacitación, por eso es transferencia de tecnología para que nuestros productores realmente se nutran de estos conocimientos y que a futuro ese cultivo que lo manejan, cualquier variedad que sea, lo pasen a manejar de una manera integral. Eso es lo que queremos. Bueno, doctor Walter Reyes, sin duda alguna, no temo en equivocarme que de la Universidad Técnica de Babahoyo es uno de sus más grandes aportes a la economía nacional, al desarrollo de la agricultura arrocera, y bien por eso. Esperemos que igualmente el reconocimiento llegue a personas como ustedes, a usted en general, a su equipo, porque también tenemos que dar incentivos a estos cerebros, a estas personas que no es solo músculo y, y la buena voluntad, todos merecemos un reconocimiento. Y yo le quiero agradecer a usted porque más lo mueve la vocación, el ánimo de la docencia, pero también necesitamos esos reconocimientos económicos, porque si no, nuestra gente no camina y no crean. La gente no se motiva a hacer cosas como las de usted. Bueno, en buen Bien. momento y creo que es la mejor noticia con la que arranca el 2024 y esperamos tenerle de cerca en esta serie que hay por delante, ¿no? Porque es el comienzo a grandes cosas. Es muy buenas noches por habernos atendido y éxitos en esa labor, doctor Reyes. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Siempre un gusto colaborar con usted. Muy buenas noches.